Buenas tardes, esta es mi presentación para el proyecto de Power BI para la materia de presupuestos y finanzas de la UPIXA. Para esto utilicé una base de datos de Steam, la cual recopila 200 de los bestsellers de Steam dentro de los últimos 5 años. Esta base consta con los siguientes campos. El primero es el ID o identificador del juego, el cual es un número único que no se repite. El nombre del juego, el género al que pertenece. También tiene una segunda columna para un subgénero. La fecha de lanzamiento en formato año, mes, día, el año exacto de lanzamiento, el cual debe de ser superior al 2020, el precio en dólares, la moneda de la región, que en este caso son los 10 países o regiones con las que se trabaja, la latitud y la longitud para mostrar en mapa, los precios locales, las reviews, tanto positivas, negativas o las unidades vendidas por región y las unidades vendidas en general. En este primer dashboard podemos, en este primer dashboard podemos ver en el mapa las diferentes regiones las cuales estamos analizando. En este mapa también se muestra con una forma que cambia de tamaño de acuerdo a la distribución de ventas que ha tenido. Entre más grande sea la forma, más representa en cuanto al porcentaje del total. También podemos ver de forma independiente cuánto es el porcentaje que ha vendido la región en cuanto a unidades vendidas y las ventas que ha generado de forma monetaria. Estos son millones de dólares. Y por ejemplo, podemos ver que los principales compradores son Estados Unidos y China. Si los seleccionamos independientemente, podremos ver su ubicación precisa en el mapa, además de su participación en cada una de las dos tablas mencionadas. En un análisis regional, el cual puede verse los géneros que más son comprados, también podemos ver la participación de cada género en las ventas. Esto tomando en cuenta que son los géneros principales de los juegos más vendidos. Dentro de esta podemos ver cada región, cuáles fueron sus 5 o 6 sus 5 o 6 géneros más vendidos, y también podemos seleccionarlas independientemente. Por ejemplo, si seleccionamos en Estados Unidos el género shooter, podremos ver que representan el 3.3% de las ventas globales de los mismos. Esto tomando en consideración que mientras que en este apartado solo se están mostrando los 6 géneros principales, dentro de la tabla general se está mostrando la estimación de todos los juegos que se han vendido, eh, de todas las unidades vendidas dentro de Steam. También podemos analizar independientemente cada país. Por ejemplo, si nos vamos a México, podremos ver la tabla de dispersión de México en cada categoría y cómo va creciendo o decreciendo. Es curioso porque la mayoría de las tendencias este, siguen el mismo patrón, pero tienen sus diferencias en cuanto a los más comprados o los más vendidos. Por ejemplo, los géneros de acción suelen ser más comprados por Estados Unidos y se suelen despegar más del resto, de la misma forma que lo harían los shooters. Y si nosotros revisáramos algún juego en específico, podríamos ver, y si nosotros revisáramos algún género en específico, podríamos ver que las ventas de este aumentan o decrecen dependiendo de cierta región. Por ejemplo, en México sucede una cosa curiosa, que es que el género de carreras tiene más ventas que otros géneros o significativamente más ventas. Si seleccionamos solo México, podemos ver la dispersión general en las tablas y cómo el género de carreras se dispara un poco más a pesar de que México no es una región que compre significativamente tanto como Estados Unidos o como China. Y este despliegue
de ventas en el en el juego de carreras es debido a un piloto mexicano, Checo Pérez. Ya saben, del tiempo en el que estuvo de moda la Fórmula Uno y todos estaban apoyando a Checo Pérez o siendo sus fans porque estaba corriendo muy bien y todo, pues empezaron a comprar más juegos de carreras los mexicanos, entre ellos simuladores y Forza y otros tipos de juegos. Y esto precisamente se ve en las tendencias que van marcando a- en las bases de datos de compras. En la siguiente podemos ver el listado de los 10 bestsellers, los cuales si bien no son los juegos más populares, sí son los juegos que más se han vendido y muchos de estos tienen años de 2020 o por ahí. Eso significa que han estado más tiempo en el mercado y por lo tanto sus ventas han sido mayores, a pesar de que no son ni los juegos más baratos ni los juegos más populares de los últimos años. Dentro de esta tabla podemos observar el precio regional que cambia o varía y su dispersión conforme a los países que van apareciendo. También podemos ver a qué género pertenecen mayormente y el porcentaje de ventas que representan para pues, el 100% de los más vendidos. Por ejemplo, si seleccionamos Life is Strange True Colors, podremos ver la dispersión de precios en todos los países. Podremos ver que pertenece al género aventura gráfica y podemos ver que representa el 17.6% de las ventas de los más vendidos. Ahora es importante ver esta gráfica de dispersión porque nos permite ver cómo los precios varían de acuerdo a los países en los que son vendidos. Por ejemplo, Turquía, Brasil, China y México son significativamente más baratos que Japón, Estados Unidos y Alemania. Esto se debe a que en los países en el que el costo es menor, hay subsidios a los juegos o hay ajustes de precio por monedas locales y reducciones al mismo. También en otros países como Japón se agregan impuestos adicionales a los juegos para su distribución. La mayoría de los juegos mantienen esta tendencia, si no es que todos, y hay pocas excepciones las cuales van a ser más caras o no van a ser distribuidas de la misma forma en los diferentes países. Si seleccionamos el género, por último, si seleccionamos el género de acción, podemos ver el porcentaje de los juegos que representan este género en los más vendidos. Lo mismo si lo hacemos con terror o con RPG. En este caso, cada una de las rebanadas de esta gráfica representa un 10% del total, o sea, un juego cada una. En RPG hay un 30% del total de los juegos más vendidos, o sea, 3 de los juegos más vendidos. Y el más vendido, sorprendentemente, pertenece a aventura gráfica, el cual sería Life is Strange True Colors. Gracias a esto podemos concluir lo siguiente. Si comparamos regiones como Estados Unidos, China y en este caso Japón, podremos ver que no siempre representan lo mismo en cuanto a suma de unidades vendidas en contra de las ventas totales. Por ejemplo, en este caso, si nosotros comparamos la suma de unidades vendidas de Estados Unidos, el cual representa el 48.16%, contra la suma de ventas, el cual representa un punto más, representando el 49% de todas las ventas, podemos concluir que esto es debido a los cambios de precios en las regiones. Como ya me hemos visto, y en este caso la comparación se hace con Japón también, porque Japón es el cual tiene los precios más caros, en el que a pesar de que las ventas no son tan significativas, si comparamos a estos tres, veremos que mientras que en la suma de unidades vendidas, en la cual representa el 13.54%, en la suma de ventas sube casi medio punto, representando el 13.9% de las ventas. Mientras que otras regiones, como China, representa el 38.3%, o sea, más unidades vendidas, pero en la suma de ventas baja un punto, representando el 37.05% de las mismas. Esto quiere decir que no necesariamente el hecho de que vendan más unidades significa que traerán más dinero.
También en otras regiones podemos ver esta misma tendencia, pero ahora a la baja, en donde Brasil, en donde si comparamos regiones como Estados Unidos, China y Brasil, veremos que a pesar de que vendan más unidades, representarán aún menos precio, no como en el caso de Japón. Esto es una comparativa entre, por ejemplo, países en los que van a ser más barato comprar juegos. El ejemplo sería Brasil y China contra Estados Unidos y otros en los que será más caro como Japón y Estados Unidos, bueno, en este caso. Esto también puede verse en tendencias o en diferencias entre regiones, ya que grupos de personas o personas pueden cambiar su VPN para comprar juegos de forma legal en otras regiones con un costo menor. Esto, por ejemplo, se veía mucho en Argentina, en el que empezaban a ir a comprar muchos juegos porque salían más baratos comprarlos allá, y eso inflaba mucho los números de la región, a pesar de que las personas pues no eran originarias de esa región y nada más compraban los juegos de tal forma que salieran más baratos. Y por este mismo caso en el que Argentina no solo es significativamente más barato, sino que también tenía números inflados, pues esa región fue descartada de este análisis. Y ya por último, tenemos una, un porcentaje de unidades vendidas por región y género. ¿Esto qué nos quiere decir? En este caso seleccioné los dos géneros que son los más vendidos a nivel global o a nivel de este análisis, en el que podemos observar ciertas tendencias diferentes. Por ejemplo, en Estados Unidos, al ser la región con más juegos vendidos, eh, se disparan mucho los números con respecto a otras regiones, pero podemos ver ciertas diferencias, como porque, por ejemplo, países como Reino Unido, Japón y China están más lejos de Estados Unidos, representando, por ejemplo, Reino Unido apenas el 4,46% y China el 10,97%, contra Estados Unidos, que representa el 16,21% de las ventas de este género. ¿Esto qué significa? Que se separan por 6 puntos, lo cual es bastante por ciento, pero mientras tanto en otros géneros en los cuales, por ejemplo, en RPG, vemos que China prácticamente alcanza a Estados Unidos separándose por apenas 4 puntos, casi 3 puntos de diferencia entre Estados Unidos y China. También podemos ver que hay otros que prefieren o en los cuales hay tendencia. Por ejemplo, si comparamos Japón en shooter contra Reino Unido, podemos ver que los shooters es más popular en Japón que en Reino Unido, pero el RPG es más popular en Reino Unido que en Japón, sorprendentemente. Estos sesgos o tendencias se pueden ver más entre más datos haya. Y podemos ver cómo se van distribuyendo entre las diferentes regiones. ¿Esto de qué nos sirve? Para saber un poco más de la cultura o de qué cosas prefieren. Normalmente los juegos RPG son más preferidos por culturas asiáticas o de Occidente que por los estadounidenses. En este caso, debido a la suma de unidades que es limitada, no se puede ver tanto esta tendencia, pero aún así se llega a marcar el sesgo. Mientras que, por ejemplo, los shooters son más populares en Estados Unidos a su cultura o a sus tendencias. Partiendo de este análisis, si nosotros quisiéramos emprender en algo por el estilo o hacer nuestra propia distribuidora de juegos, necesitaríamos lo siguiente. Primero tenemos los conceptos, que es un listado de conceptos que sería el servidores cloud y Azure para el hosting. El coste estimado de entrada serían $150,000. Programación de cliente y pasarela de pagos, 250,000. Patentes, software y licencias legales, 2 millones para la distribución de los juegos y derechos de los mismos. Campañas de lanzamiento y capacitación de devs, también esto tiene que ver un poco con marketing, 100,000 de inicio. Soporte técnico y ciberseguridad, 50,000. Y un monto necesario que será el colchón en caso de que sea necesario, lo cual nos daría un total de 3,100,000. Para esto, vamos a calcular el valor presente
que sería el monto que ya acabamos de calcular, multiplicado por 1 más t a la menos n, en donde t sería la tasa de interés y n el número de años en los cuales lo vamos a analizar. Para este caso utilizamos una tasa de interés del 7%, que es la que otorga CETES, y lo analizaremos a un periodo de 5 años. Entonces es valor presente neto de 3.100.000 multiplicado por 1.07 a la menos 5, lo cual nos da un valor presente de 2.210.257.15. Para el año 1 vamos a meter esto a inversión y lo vamos a multiplicar por 1.7, que sería eh, el valor inicial más el 0.7% de interés que vas obteniendo anualmente. Eso nos va a dar por resultado 2.364.975.15. Este va a ser nuestro nuevo saldo al año 2. Posteriormente pasaremos al año 3 con la misma fórmula, 4 al 5, hasta que en el 5 nos va a dar 3.999.999.99 o los 3.100.000 que necesitaríamos para cubrir nuestra inversión inicial. Eso es si nosotros decidimos invertir para poder solventar esto dentro de 5 años. Después, vamos a calcular el valor de la inversión que sería necesaria para los costos anuales, en el cual tenemos exactamente o más o menos los mismos conceptos, que serían la renta de servidores de manera anual, el mantenimiento de software, las patentes de licencias legales, el marketing, el soporte técnico o el monto necesario. Estos son costos a 5 años o estimados a 5 años, en el que tendremos un total de 1.300.000. Después mantendremos la tasa del 7% y lo analizaremos igual a 5 años, en el que nuestro costo anual será de 1.300.000 entre 5, mm, lo cual nos daría por total 260.000, que sería nuestro costo anual. El valor presente para nuestro costo anual será de El valor presente de nuestra inversión será el costo anual multiplicado por 1 menos 1 más t a la menos n sobre t, lo cual sería 260.000 multiplicado por 1 menos 1.07 a la menos 5 sobre 0.7. Eso nos da como resultado 1.066.051,33 centavos. Si nosotros lo metiéramos en el año 1 a inversión con ese interés, lo primero que tendríamos que hacer sería multiplicar el millón por el 1.07 y después restarle el costo anual, que serían 260.000, lo cual nos daría como remanente 880 con 674.92 dólares. Este será nuestro saldo inicial del año 2 y se repetirán los mismos pasos así hasta llegar al año 5, en donde el remanente será de cero. Habremos agotado la inversión inicial. Después tenemos el cash flow, que será eh, las ventas anuales menos el costo de venta, las ventas estimadas en 2.500.000 dólares y le restaremos el 30%, que son 750.000. Después de eso, obtendremos utilidad bruta, a la cual le restaremos los gastos operativos y la depreciación anual. Esto nos da como total la utilidad antes de impuestos de 1.480.000, a la cual le restauremos el 30% por impuestos, que serán 444.000. Nos da como resultado la utilidad neta, que serán 1.036.000, y le sumaremos de nuevo la depreciación. Esto nos da como flujo de efectivo anual 1.046.000 dólares. Para esto tendremos la inversión inicial, que será la inversión del valor presente más la inversión de la amortización de la inversión, que nos dará en total 3.276.308.48 dólares contra nuestro flujo de efectivo anual, el cual ya habíamos calculado anteriormente. Esto
dividiremos la cantidad de la inversión inicial contra el flujo de efectivo anual, lo cual nos dará como resultado 3.13. Esto quiere decir que la inversión será recuperada en 3 años o aproximadamente 3 años. Después, calcularemos el remanente multiplicando la inversión inicial por 3 y restándolo a la inversión inicial. Para este caso, de remanente nos quedan 138.308 dólares punto 48 centavos. Después calcularemos el ingreso diario, lo cual se hará dividiendo el flujo de efectivo anual entre 360, que son los días de un año, y posteriormente dividiremos el remanente contra el resultado de esta forma. Esto nos dará por resultado 47.60, lo cual serán 47 días y tomaremos los 2 puntos decimales para la siguiente operación, la cual será calcular las horas. Para esto multiplicaremos 0.6, que es los dos últimos números decimales, por 24, que son las horas que contiene un día, lo cual nos dará que nos pasarán falta 14 horas y volveremos a hacer la misma operación para calcular los minutos. Como resultado, tendremos que la inversión inicial será devuelta en 3 años, 47 días, 14 minutos y 24 segundos. Eso es todo por mi parte, muchas gracias.